Compañeros, yo voy a dar una pequeña introducción sobre el tema. Como pueden ver, es seguridad de red y, y no es un tema tan desconocido, así que creo que van a entender el concepto. Lo que vamos a abarcar, vamos a ver lo que realmente qué es la red, qué es la seguridad de red, perdón. Vamos a ver algunos de cómo funciona la seguridad en red, algunos ejemplos. Y de último, pues obviamente vamos a especificar algunas partes donde aspectos básicos de la red, y después mencionaremos algunos pasos para que podamos estar más seguros en lo que es la red, o algunos consejos. Ya de último daremos la conclusión, y ya en la presentación les dejaremos lo que es nuestra fuente de información. Bueno, prosigamos a la diapositiva. ¿Qué es la seguridad de red? La seguridad de red es cualquier actividad diseñada para proteger el acceso, el uso y la integridad de la red, además de los datos corporativos. Esto incluye tecnologías de hardware y software. Está también orientada a diversas amenazas. Evita que ingresen o se propaguen a la red. Y la seguridad de red es eficaz al administrar el acceso de la red. ¿Cómo funciona la seguridad de red? Bueno, pues la seguridad de red ahora sí que combina varias capas de defensa en el perímetro y la red. Cada capa de seguridad de red se implementan políticas y controles. Los usuarios autorizados ahora sí que tienen el acceso a los recursos de red, mientras que se bloquea a otros usuarios maliciosos para así evitar que ataquen vulnerabilidades y amenazas de seguridad. ¿En qué me beneficia la seguridad de red? La digitalización ha transformado el mundo. Ha cambiado nuestra manera de vivir, trabajar, aprender y entretenernos. Todas las organizaciones que quieren prestar los servicios que exigen los clientes y los empleados deben protegerse su red. La seguridad de red también ayuda a proteger la información confidencial de los ataques. En última instancia, protege ahora sí que la reputación. Bueno, ahora les hablaré sobre los tipos de seguridad de red. Primero los firewalls, que los firewalls ponen una barrera entre su red interna de confianza y las redes externas que no son de confianza, como el Internet. Usan un conjunto de reglas ahora sí que definidas para permitir o bloquear el tráfico. Un firewall puede ser hardware, software o ambos. Ahora seguridad de correo electrónico. Los gateways del correo electrónico son el principal vector de amenaza para las infracciones de seguridad. Los atacantes usan información personal y las tácticas de ingeniería social para desarrollar campañas de suplantación de identidad, que esto se le llaman phishing, que son sofisticadas para los destinatarios de los dispositivos a fin de dirigirlos a sitios con malware. Una aplicación de seguridad de correo electrónico bloquea los ataques entrantes y controla los mensajes salientes, así para prevenir la pérdida de datos sensibles. Software y antivirus y malware. El malware, abreviatura de software malicioso, abarca los virus, gusanos, troyanos, ransomware y spyware. En algunos casos, el malware puede infectar una red y permanecer latente por días o incluso semanas. Los mejores programas anti-malware no solo detectan la entrada del malware, sino que también
hacen un seguimiento constante de los archivos para detectar anomalías, eliminar el malware y reparar daños. Segmentos de red. La segmentación definida por software clasifica el tráfico de red en distintas categorías y facilita la aplicación de políticas de seguridad. Lo ideal es que las calificaciones se basen en la identidad de los endpoints, no solo de direcciones IP. También puede asignar derechos de acceso basados en roles, ubicación y demás, de modo que se otorgue el nivel de acceso correcto a las personas adecuadas y se contengan, además de que reparen los dispositivos sospechosos. Control de acceso. No todos los usuarios deben tener acceso a la red. Para evitar posibles ataques se debe de reconocer a todos los usuarios y dispositivos. Entonces podrá aplicar las políticas de seguridad. Puede bloquear dispositivos de endpoint que no cumplen las políticas o proporciones de acceso ilimitado. Este proceso se denomina control de acceso de red. Seguridad de las aplicaciones. Cualquier software que utilice para operar su negocio se debe estar protegido, ya sea que su personal de TI lo construya o lo compre. Lamentablemente todas estas aplicaciones pueden tener muchas vulnerabilidades que los atacantes pueden usar para infiltrarse en la red. La seguridad de aplicaciones abarca el hardware, el software y procesos que se usan para corregir estas vulnerabilidades. Análisis de comportamiento. Para detectar el comportamiento anómalo de la red, primero se debe conocer el comportamiento normal. Las herramientas de análisis de comportamiento detectan automáticamente las actividades que se desvían de la norma. El equipo de seguridad entonces puede identificar mejor los indicadores de infiltración que pueden traer varios problemas y así reaccionar rápidamente ante las amenazas. ¿Cuál es la seguridad de la red? La seguridad de red es el término general que se utiliza para describir la protección de todos los recursos informáticos de los fallos y ataques a la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Esto incluye el anti-malware y los firewalls, la detección de intrusiones, la tecnología de prevención de pérdida de datos y otros tipos de protecciones. Tipos de seguridad de red. La seguridad de red incluye controles de protección específicos que se añaden a una red. Estos controles han evolucionado a lo largo de los años y seguirán haciéndolo a medida que vayamos aprendiendo más sobre las redes y a medida que los hackers vayan aprendiendo nuevas formas de ataque. Los tipos de seguridad de red es 1. Panorama de amenazas. Las amenazas son posibles infracciones que afectan a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los recursos. Las amenazas pueden incluir la divulgación de datos confidenciales, alteración de los datos o incluso la denegación de acceso a algún servicio. Por ejemplo, en el caso de un equipo portátil robado, el agente de amenaza es el ladrón. El vector de amenazas es la ruta que sigue a un ataque, como una puerta sin cerrar a un equipo portátil que no está asegurado a una mesa. Vulnerabilidades. Para que se lleve a cabo una amenaza debe existir una vulnerabilidad que se pueda aprovechar. Una vulnerabilidad es una debilidad o un error que los agentes de amenazas pueden utilizar para infringir las políticas de seguridad. Siguiendo como ejemplo del equipo portátil, un diseño de un peso ligero, la portabilidad y la conveniencia son características que atraen a muchos clientes. Al mismo tiempo, todas esas características son debilidades que aumentan las probabilidades de robo. Los controles de seguridad, como las cerraduras de la puerta o los bloqueos de cable, ralentizan al agente de las amenazas y reduce la probabilidad de robo, la cual disminuye el riesgo general. Prevenir, detectar y responder. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, CIA por sus siglas en inglés, son las características principales que definen el objetivo de cualquier proceso de seguridad de información.
Hay muchas estrategias y actividades involucradas en el proceso y cada uno corresponde a una de estas tres fases: prevención, detección y respuesta. Los pilares de la fase de prevención son las siguientes y se llevan a cabo mediante una política bien documentada, como son definir qué hay que proteger, determinar las responsabilidades de organización, establecer procedimientos de implementación, detallar la ejecución, crear un programa de concienciación de la seguridad para formar a todos los empleados, establecer controles de acceso para gestionar la forma en la que los empleados utilizan y acceden a los recursos de la organización. Aspectos básicos de la seguridad de red. Es importante entender los conceptos cruciales de la seguridad de red. Si usted, siendo una buena persona, no está al tanto de las vulnerabilidades y los agentes de amenazas, no sabrá cuáles son los mejores controles de seguridad que tiene que utilizar. Como por ejemplo, es entender que la identidad del usuario tiene que verificarse antes de acceder al sistema. Esto es un conocimiento esencial que le permite identificar la solución y el proveedor correcto. Ejemplos de seguridad de red en una empresa. En monitoreo del firewall. El firewall es la principal herramienta de la red para evitar ataques. Si su firewall no está configurado correctamente, está inactivo, entonces todas las puertas de su red están abiertas. Tráfico inusual. Un ataque a su infraestructura de TI puede hacer que fluya una cantidad inusual grande de datos a través de su red. 3. Actualizaciones de Windows. Una brecha de seguridad expone su red a hackers de todo el mundo. Debe monitorear constantemente el estado de actualización de Windows. Una herramienta que les ayude en este proceso podrá brindarle a los administradores notificaciones si es necesaria una nueva actualización e identificar qué equipos de la red está causando lagunas de seguridad debido a las versiones de Windows sin parches. 4. Puertos abiertos. Los puertos abiertos son necesarios para el mismo tiempo peligrosos. Se utilizan, por ejemplo, para acceder a una red ilegalmente a introducir troyanos. Es necesario saber qué puertos están abiertos y cuáles están cerrados, ya que a menudo los puertos solo se utilizan de forma temporal. 5. Actualización del escáner de virus. Incluso el mejor software de escáner antivirus no sirve de nada, está desactualizado o detenido. Monitorea el listado de software antivirus en los clientes de su red. En Lattice Network Solution le ayudaremos a tomar conciencia de su nivel de ciberseguridad y conocer qué problemas de seguridad son más importantes para su organización. Contamos con un servicio de administración de seguridad y monitorización que le permita poner en marcha su estrategia en breve y orientar sus recursos en sus labores operativas propios del negocio. Importancia sobre la seguridad en la red. La seguridad de redes tiene una gran importancia en los sistemas informáticos, ya que con estas normas y políticas de seguridad casi podemos estar seguros para hacer transacciones de cualquier clase. Los usuarios actuales saben día a día nuevas formas de burlar esta seguridad, por lo que representan ciertas amenazas a la seguridad. Para ellas se realizan nuevas normas de seguridad para proteger nuestra información. Pasos para optimizar la seguridad de una red inalámbrica. 1. Cambiar la contraseña estándar del ruteador. Parece un consejo demasiado básico, pero es necesario mencionarlo, pues a muchos CEO se les olvida este primer paso importante. Apenas se configure el ruteador corporativo, la contraseña estándar debe ser alterada. Este paso es fundamental, dado que las contraseñas estándares de todos los equipos del mismo proveedor son del conocimiento público y se encuentran en Internet. No cambiarlas facilitará a los hackers acceder a la red. 2. Usar una contraseña compleja. Aunque no representen fallas conocidas, el protocolo de seguridad WPA2 es vulnerable a ataques forzados cuando se usa una contraseña de acceso muy fácil de adivinar. Existe software especializado que captura paquetes de datos inalámbricos y cruza esta información para encontrar a las contraseñas. Para evitar estos ataques es recomendable
usar una contraseña que contenga al menos 25 caracteres combinando letras en mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. 3. Garantizar la seguridad de la WLAN. Proteger una WLAN no es difícil. Una buena idea es utilizar una estrategia de red de autodefensa para proteger la WLAN, que consiste en comunicación segura, criptografía de los datos que transitan en la red y autenticación de usuarios para asegurar la identificación del usuario que se encuentra en la WLAN. 4. Crear una política de seguridad inalámbrica para proteger una red cableada. La mayoría de las empresas comienzan a desarrollar una política de seguridad por escritorio. Esta política especifica quién puede utilizar la red y cómo es posible utilizar el mismo enfoque para proteger una red corporativa inalámbrica. Existen varios modelos listos que muestran lo que debe cubrir una política de seguridad. A continuación presentamos un ejemplo de lo que debe incluir una política de seguridad típica. Política de uso aceptable para especificar los tipos de actividades que están permitidas en la red y las que están prohibidas. Actividades de correo electrónico y comunicación para ayudar a minimizar los problemas de correos electrónicos y anexos. Política de antivirus para ayudar a proteger la red contra amenazas como virus, gusanos informáticos y caballos de Troya. Política de identidad para ayudar a proteger la red de usuarios no autorizados. Política de contraseñas para ayudar a los colaboradores a elegir contraseñas fuertes y protegerlos. Política de criptografía para proporcionar orientaciones sobre el uso de tecnología de criptografía para proteger los datos de la red. Política de acceso remoto para ayudar a los colaboradores a acceder a forma segura a la red cuando estén trabajando fuera de la oficina. 5. Para proteger la empresa de amenazas externas. Los dispositivos inalámbricos tienen que tener el mismo nivel de protección que la red de la empresa, utilizándose por ejemplo firewalls, VPNs y software de antivirus. Existen aparatos que operan simultáneamente con todas las funciones de seguridad activadas y pueden ayudar a proteger una red con un firewall, una VPN segura, protección de voz y tráfico de video, entre otras opciones. 6. Proteger la red cableada de amenazas inalámbricas. Es fundamental solicitar que el CIO instale dispositivos inalámbricos con IPS, Intelligent Protection Switch, para evitar los puntos de acceso no autorizados y otras amenazas inalámbricas. Aunque la empresa no tenga una WLAN, hay equipos en el mercado que están proyectados específicamente para monitorear y prevenir dichas amenazas. 7. Cambiar el nombre del OSSID estándar de la red. Cuando el CIO está configurado a un nuevo equipo de red, se le debe pedir que cambie el nombre estándar del mismo para dificultar aún más a los hackers la localización de la red e impedir que se diseminue a otros lugares. El SID no se debe elegir el nombre, número de teléfono u otra información de la empresa que sea fácil de adivinar y encontrar en Internet. 8. Deshabilitar el acceso administrativo por la red inalámbrica. Quizás sea difícil impedir que un determinado hacker invada una red, pero no hay que facilitarle el trabajo. Al deshabilitar el acceso administrativo desde redes inalámbricas, se impide que un hacker ya invadió la red. Causa aún más daños alterando la configuración del ruteador inalámbrico. Claro que eso significa que cualquier ajuste al ruteador inalámbrico se tendrá que hacer desde una laptop o desktop conectado a la red local cableada. Sin embargo, la protección adicional es inconveniente. 9. Crear una red de invitados. Sería adecuado no permitir que amigos y parientes accedieran a la red inalámbrica de una empresa durante una visita. Sin embargo, proporcionar una contraseña estática a todo el mundo es algo inapropiado, pero fines de seguridad. En vez de eso, el CIO debe definir una red inalámbrica separada con otro SSID, lo cual es el recurso admitido por un número cada vez mayor de ruteadores inalámbricos. De esta forma es posible alterar la contraseña sin afectar a los dispositivos conectados. Es posible incluso desactivar completamente la red en caso de que no se esté usando. 10. Crear una lista de dispositivos. La mayoría de los routers
Tiene una lista de dispositivos cableados e inalámbricos que muestra quiénes son los usuarios conectados en el presente momento. Vale la pena pedirle al CEO que verifique periódicamente esta lista de dispositivos organizada por el ruteador. Anteriormente, el líder de TI solo conseguía ver una dirección de IP de usuario, una dirección MAC y tal vez un nombre del huésped. 11. Mantener el firmware actualizado. Periódicamente los proveedores de routers crean y postean nuevos firmware, es decir, conjuntos de instrucciones operativas programadas directamente en el hardware de un determinado equipo electrónico para todos los productos en el sitio web de la empresa. A veces este firmware puede corregir fallas de seguridad. 12. Usar configuración de fireware. Muchos de esos recursos de seguridad se pueden activar con un clic. Usuarios avanzados pueden utilizar también un recurso encontrado en los ruteadores que permite configurar las reglas de un firewall para bloquear tipos específicos de servicio como ident o telnet para que no pasen por el tráfico del ruteador. 13. Involucra a los colaboradores. Los colaboradores son el activo más valioso cuando se trata de proteger una red. Sin ponencias o reuniones que expliquen la necesidad de proteger la red inalámbrica, una buena parte de los colaboradores sencillamente no estará consciente de los riesgos. Por ejemplo, la mayoría de las personas ignora totalmente que el simple hecho de enchufar un access point en un puerto de internet pone en peligro la seguridad de la red corporativa en un todo. Bueno, compañeros, ahora yo voy a mencionar algunos aspectos básicos de lo que es la seguridad de red. Este, Primero tenemos el primer punto, que es control de acceso. Como sabemos, el control de acceso es un tipo, pues obviamente, de control de seguridad con el que prácticamente todo el mundo está familiarizado. Hoy en día la mayoría de las personas han utilizado lo que son las contraseñas para iniciar en un equipo, como todos conocemos, ¿verdad? Creo que todo el mundo lo ha hecho. Y posiblemente habrán pasado unos pocos minutos desde que ha sucedido por última vez. Puede que haya tenido que utilizar una contraseña para acceder a una red, una aplicación o obviamente un archivo. Las personas media tienen al menos unos 10 contraseñas de las que deben hacer un seguimiento. La implementación de control de acceso se divide en 4 partes. Esas 4 partes, como ya conocemos, son lo que es la identificación, autenticación y autorización y responsabilidad, o sea, la IAR en español. Y este proceso confirma lo que es la identidad del usuario a través de un identificador único, como los de una ID de usuario, un nombre de usuario o puede ser también un número de cuenta. El sistema autentifica la identidad del usuario mediante la verificación de las credenciales que el usuario conoce como el nombre de usuario y la contraseña. También puede ser algo que tenga el usuario como una tarjeta de identidad o una contraseña de un solo uso. Después de que el sistema verifique el usuario, la autorización es el proceso que le concede el permiso de acceso. Ya conocemos todo esto. Uno es lo que digamos que la autorización es el que da permiso a que pues, agarre eso, la contraseña, digamos, o que acceda mejor a la información. Y la última parte es la que conocemos como la responsabilidad, que implica un seguimiento de la actividad de usuario para hacer aquellos que tienen acceso sean responsables de sus acciones en un sistema. Las contraseñas no son la única opción hoy en día. Hay muchas opciones, incluyendo un software o hardware lo que son generadores de contraseñas de un solo uso, o tarjetas inteligentes, y como conocemos, algunas opciones biométricas como lo de huella, ojos y etc. Para la elección de opción adecuada para cualquier recurso de red es necesario considerar lo que es la parametritada, o sea, conocer en cuál es la que puede colocar ese tipo de seguridad dependiendo de la situación o entorno. Bueno, el segundo punto es la segmentación de la red. La segmentación de la red consiste en dividir una red en partes lógicas más pequeñas para que se pueda añadir los controles entre ellas. Así se mejora el rendimiento y la seguridad. Las redes de área local virtual o la VLAN son un método común de segmentación de la red que se lleva a cabo de forma local
o utilizando una infraestructura en la nube, como todos conocemos. Y obviamente cuando se utiliza para la nube se llaman nubes privadas virtuales, o sea, PVC en español, ¿verdad? Seguridad perimetral. Las funciones de red tradicional es un distante físico y tiene un perímetro de lo que es eh, lo que define claramente. Era el punto en el que el data center tenía una conexión con el mundo exterior. Hoy en día los perímetros son más difíciles de definir, pero seguimos utilizando muchas de las nuevas tecnologías. Esto incluye lo que son los firewalls, como todos conocemos, y sistema de intrusión de intrusos, que ya sabemos que son la IDS, sistema de prevención de intrusos, la IPS. Y cuando usted define un perímetro necesario, determina lo que es los datos, la voz y video que puede pasar. Una vez que entiende el qué tipo de tráfico debe influir, se puede configurar los mecanismos de control de acuerdo con esto. Ahora vamos por la última, que es cifrado. El cifrado garantiza lo que es la confidencialidad y la integridad de los datos en tránsito en reposo mediante la conversación de estos en un cifrado utilizando una clave. Los dos tipos básicos de cifrado, como conocemos, son la criptografía simétrica y la asimétrica, que ya conocemos de esos tipos de cifrados. Y los antiguos egipcios utilizaban lo que es el cifrado simétrico con fines de confidencialidad. Hoy en día utilizamos el mismo concepto, pero empleando algoritmos mucho más complejos. Por ejemplo, si quiere que una sesión de la banca electrónica siga siendo confidencial, lo cifraría con un cifrado simétrico para garantizar la autenticidad del sitio web del banco. Utilizaría un cifrado asimétrico para intercambiar de forma segura las claves para el cifrado simétrico de esa sección. O sea, usamos los dos actualmente para que entendamos. Y un hash utiliza un algoritmo que genera una cadena de longitud fija de caracteres aleatorios al convertir los datos o el mensaje original en un valor corto. Esto funciona como clave para garantizar la integridad de este mensaje o estos datos. Los algoritmos de hash son una forma de verificar la entidad de la comunicación. Es tan sencillo como leer esta oración. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es lo que estaba escrito? ¿Se ha cambiado de forma accidental o maliciosa? Los algoritmos de hash se utilizan para demostrar que las letras o los bits no se han alterado de forma accidental, y tener el hash protegido con un cifrado le ayuda a saber que el hacker no ha cambiado el texto de forma maliciosa. El uso de hash para almacenar contraseñas, archivos y supervisión y garantizan lo que es la integridad de la comunicación de forma segura y muy extensa. Y pues estos son algunos puntos de lo que son aspectos básicos de la seguridad de la red, que obviamente lo que tocaron mis compañeros y yo lo que completé. Espero que hayan entendido el tema de lo que es la seguridad de red. Y bueno, prosigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, en conclusión, la seguridad de red es cualquier actividad, ahora sí que viene diseñada para proteger los accesos, el uso y la integridad de una red y datos corporativos. Mi conclusión es que actualmente es muy importante la seguridad de la red, ya que por medio del tiempo los hackers van mejorando para nuevos ataques y que hay formas para evitarlos, y sobre todo es muy importante de vez en cuando darle mantenimiento al software y hardware. Entonces, para mi conclusión, lo que son los aspectos básicos de la seguridad de red, como hemos visto en los cuatrimestres anteriores, son conceptos básicos que ya debemos de haber entendido, ya que no sé, en sí sabemos cómo reforzar, entre comillas, lo que es la seguridad en red. Y
cómo tomar las medidas más eficientes para poder tener el entorno seguro. Y como mi conclusión puedo poner de que pues es importante saber cuáles son las formas y de qué se compone la seguridad de red, y de que pues hay que saber de que pues enseñar y aprender a cómo funciona un sistema de red en un entorno seguro, y poder enseñar para que el mismo usuario evite o reduzca la probabilidad de que pueda hacer posible una pérdida de datos o hasta el mismo hackeo. Y pues como dijo el profe, pues el peor enemigo de una red es el mismo usuario. Así que pues gracias por poner atención y hasta luego. Bueno, compañeros, les dejo mi fuente de consulta o mi webgrafía para que puedan consultar la información si necesitan explorar más. Aquí les dejamos la información. Gracias.